Esta propuesta se fundamenta en un principio que, a nuestro juicio, debería ser básico e inquebrantable, en la creencia de que una administración moderna y democrática no debería jamás cortarle el agua a nadie. No debería jamás cortarle el agua a nadie, pero es que tampoco debería jamás amenazar a nadie con que se le va a cortar el agua. Y es que en su día trajimos precisamente una propuesta que consistía en esto. No podía ser más literal y más elocuente: modificar el reglamento para prohibir cortarle el agua a nadie. Por desgracia, y sí, por desgracia, aquello no prosperó. El Partido Popular y su socio el MDIC quisieron alterar esta propuesta añadiendo la coletilla a quien no pueda pagar, tratando así de vulnerar precisamente el espíritu de esta iniciativa, que era precisamente que el agua dejara de ser una herramienta de coacción. La propuesta no trataba, por lo tanto, de la situación del ciudadano o de la ciudadana en cuestión, sino de terminar con la vergüenza de que una institución que nos representa a todos y a todas en pleno siglo XXI continúe amenazando a sus ciudadanos, a cualquiera de sus ciudadanos, incluso al peor de ellos, con negarle nada más y nada menos que el agua. Se trataba de que, igual que no se nos ocurre, o eso quiero pensar, que no se nos ocurre amenazar a nadie con negarle su derecho a la sanidad, haya hecho lo que haya hecho esa persona. No podemos negar a nadie el derecho al suministro de agua. La Administración tiene otras formas de perseguir aquello que entendemos que debe ser perseguido. Quienes entonces no apoyaron esta propuesta argumentaron, entre otras cosas, que los impagos aumentarían, es decir, que la gente dejaría de pagar. Sí, eso se dijo aquí, en esta asamblea, que la gente dejaría de pagar. Yo, sin embargo, estoy convencida que si le pregunto al señor Viva, que si le pregunto a la señora Hamed, si ellos dejarían de pagar el agua en el caso de que se prohibiese el corte del suministro, vamos, estoy completamente convencida que los dos me dirían que no, ¿verdad? Por lo tanto, la pregunta es: ¿por qué creen que la gente de Ceuta no actuaría de la misma manera? ¿Qué clase de ciudadanos y ciudadanas se creen que tenemos en nuestra ciudad? Que es algo que creo que estaría bastante bien que se respondiera en algún momento. Si el chantaje de amenazar con cortar el agua es vergonzoso, en Ceuta es totalmente indecente. Y lo es por el modelo denominado recibo único, que además del agua incluye otras 4 tasas: basura, alcantarilla, EDAR y cuota fija. Esto nos lleva a una situación realmente surrealista. Le decimos a la gente: si no pagas la tasa de basura, te cortamos el agua. Y esto es sencillamente intolerable. Para facilitar la gestión de la Administración no podemos dilapidar derechos, sobre todo los derechos de los más vulnerables. Resulta insoportablemente injusto que se prive de agua a cualquier persona, a cualquier familia, pero es que ya clama al cielo que se le haga a una familia que ha intentado pagar el agua que ha consumido y no se le ha dejado. La comodidad administrativa no puede prevalecer sobre los derechos de las personas. Esto es una anomalía que es urgente que corrijamos. Y es por todo ello por lo que proponemos al Pleno de la Asamblea la adopción del siguiente acuerdo: modificar el sistema de facturación actual del llamado recibo único y facturar de manera independiente el consumo efectivo de agua, por un lado, de cada uno de los ciudadanos, y por otro lado, las 4 tasas antes mencionadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ferreras. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bien, nosotros, cuando vimos esta propuesta, nos parecía oportuna en su estructura formal. De hecho, el grupo proponente sabía que la propuesta previamente tenía que pasar por una comisión informativa, tenía que ser valorada por los técnicos en su forma y en su estructura, porque sabía que este Pleno no podía decidir directamente sobre esa cuestión. Pero es que tenía trampa. Es que nosotros sabíamos que
en algún momento tenían que hablar de lo que querían hablar. Por eso tenían interés en que esto estuviese en este pleno. Siempre es el mismo tema. El agua es un servicio que se presta, que tiene un coste, que supone unos gastos a la Administración y hay que cobrarla, como la cobramos, como se nos cobra a todos los ciudadanos. Y si no se paga, pues habrá que cortar el suministro hasta que se pague y se vuelva a restablecer. Eso lo entendemos. Lo entendemos todo, cualquier ciudadano, cualquier contribuyente. Eso creo que es básico, ¿de acuerdo? Creo que desde servicios sociales se ayuda a aquellas personas que tienen dificultad para hacer frente a este tipo de cuestiones. No están desamparados. No están desamparados. Usted decía, es que si no se paga y si no se corta el agua, la gente tiene intención de contribuir, de pagarla. Pues muchas veces no. Si no se pone algún tipo de mecanismo de coerción al abuso, pues hay gente pues, que piense que anchas Castilla y decida no pagar el recibo, ni siquiera molestarse en pagarlo. Seguro que sí, que se encuentra usted personas en esta ciudad que si no se le pone ningún límite al consumo que hace del agua, seguramente que no lo paga. Si no se ve en la obligación y no tiene ninguna consecuencia, pues eso seguro que no lo obliga a tener que hacer frente a la deuda que puede haber contribuido con la ciudad en este sentido. Pero ustedes lo enmascaran en una cuestión técnica que entendemos que es positiva. Nosotros sí entendemos que sería conveniente que este recibo no fuera, bueno, en este caso, fuera un recibo único en el que solo se facturase el consumo de agua y no aparecieran otros conceptos dentro del recibo que ahora abonamos el resto de los ciudadanos, o sea, el conjunto de los ciudadanos. Por eso nosotros nos vamos a abstener en esta cuestión. Digo, en el aspecto estructural lo consideramos positivo. En el aspecto que usted trae, o que el Grupo Ceuta ya trae esta propuesta, consideramos que tiene trampa. Y por lo tanto no podemos apoyar con un voto a favor esa propuesta que hoy traen a esta sesión plenaria. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, de nuestro grupo político manifestar nuestro total apoyo a la propuesta presentada por el Grupo Ceuta Ya para modificar el sistema de facturación del denominado recibo único y garantizar así una mayor justicia social en el acceso al suministro básico de agua. Al señor Redondo decirle que hay que tener sangre fría para decir que es un servicio que se presta, que cuesta dinero a la Administración y si no lo puedes pagar, pues te lo corto. Pero claro, solo dice usted de su atalaya económica que tiene para pagar los servicios mínimos básicos en su vida. Todo el mundo no tiene la suerte que tiene usted. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero. Señor Dúas, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, de esta formación aclarar que no se ha hecho referencia en ningún momento de ningún interviniente del próximo tasazo que nos van a empezar a aplicar. Para poner en contexto a los ciudadanos y a los aquí presentes, a partir del año 2025, los ayuntamientos están obligados por ley a incrementar la factura de la basura. Esta medida va orientada a penalizar a los ciudadanos que generan más residuos y, por ende, que más contaminan. Esta obligación surge de una directiva de la Unión Europea que obliga a los Estados miembros a que promuevan un reciclaje más eficaz y que reduzcan el impacto medioambiental que producen los residuos sólidos. Por lo tanto, estamos ante un tributo de obligado cumplimiento por parte de los ayuntamientos. Por otra parte, el grupo proponente lamenta que la propuesta de no cortar el agua por los recibos no abonados no salió adelante. Este grupo estaba de acuerdo que se estudiara, pero a los colectivos más desfavorables que se les facilitara mediante fraccionamiento u otro método adecuado para los pagos, el pago de los recibos pendientes. Además, creo que como todo ciudadano sabe, que me corrijan si me equivoco, es una apreciación personal, creo que ya no se corta el agua, creo. Que me lo aclare el consejero, yo creo que no se corta. No sé, Vale. También hay que tener en cuenta, y es una cuestión importante, que una vez que se dividan
estos recibos y se pague cada recibo por la naturaleza que corresponda, puede dar lugar a que una familia, cuando se encuentre en una situación económica delicada y acuda a los servicios sociales para solicitar una ayuda para el abono de la factura del agua, se le deniegue al no estar al corriente de los demás recibos que son tributos. Ahora no ocurre porque esos recibos están en el pago único y no ocurre. Desde nuestra formación, recordar que hace un poquito más de un año y medio trajimos a este pleno una propuesta, en la que solicitábamos congelar con efecto retroactivo al 1 de enero las tasas correspondientes al año 2023, un año en que la inflación alcanzó máximos históricos superando el 10%. Una propuesta que se aprobó por este Ejecutivo, se aprobó en este pleno, contó con el apoyo del Ejecutivo y no se hizo nada. Se dejó en el baúl de los recuerdos, lo que demuestra el afán recaudatorio del Ejecutivo. Lo que nosotros buscábamos con la propuesta era aliviar un poquito la maltrecha economía de una gran parte importante de Ceuta, agravada por la subida sin precedentes de la inflación, que acabó suponiendo un castigo para ellos con una subida de la factura de un 10,4%. Ahora, con este tasazo, nos gustaría que el responsable o la responsable del área nos indicara cómo tienen previsto actuar para que la situación no suponga mayores problemas de lo que ya supone. Esta formación está a favor de esta propuesta por la voluntad de la propuesta de estudiar o modificar el sistema de facturación actual, pero insistimos en que se estudie si esa división o separación de los recibos va a ser un agravio más que un alivio para los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Dúas. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, decirle al Grupo Ceuta Ya que vamos a votar a favor de la propuesta de cara a estudiar la posibilidad de dividir el recibo que corresponde al agua o al llamado recibo único, dividirlo en esas tasas que se cobran en ese recibo único. Evidentemente necesita informes por parte de los servicios tributarios, informes jurídicos de la Consejería de Hacienda para ver cómo se puede hacer y cómo afecta a los ingresos que además están ya previstos en el presupuesto de la ciudad y que en cualquier caso necesitarían una modificación, un expediente de modificación de crédito si supusiera una modificación de los ingresos de la ciudad. En cualquier caso, estamos abiertos a estudiar la posibilidad de ver cómo podemos fraccionar el recibo único. Ahora, sí que me gustaría dejar claras algunas cuestiones que usted ha puesto de manifiesto, señora Ferreras, en este pleno y que creo que todos los ciudadanos deben de conocerlo. Por norma general, y voy a decir eso por norma general porque puede haber un caso específico, ustedes ahora decían que habían intervenido en un caso, por norma general no se le corta el agua a nadie. Y digo esto, ¿por qué? Porque en principio se aplican las bonificaciones que vienen establecidas en la tasa que tiene y que habla sobre el recibo único, y estas bonificaciones son que hay una bonificación del 90% en todas las tasas, aquellas rentas que son inferiores a 9.000 euros. También a aquellas personas que tienen más de 65 años se le aplica una bonificación del 90% y también a las familias numerosas tienen una bonificación del 90% en esta tasa del recibo único. Pero no solo eso, también hay bonificaciones según en la calle en la que viva uno y que se aplican directamente, automáticamente por los servicios tributarios y estamos hablando de bonificaciones del 50%, del 70% y del 90%. Entonces, aplicando esas bonificaciones, ahora mismo estamos recaudando 2 millones de euros, 2,6 millones de euros, cuando deberíamos de recaudar casi 5, aplicando esas bonificaciones. Pero no solamente eso, es que desde los servicios sociales a aquellas personas que tienen dificultades para afrontar el recibo del agua y el recibo de la luz, no solo del agua, también se le pagan inmediatamente los recibos para que no se le corte ni el agua ni la luz, por norma general. Puede haber algún caso específico que es el que usted hacía referencia y al que usted alude continuamente en los plenos, ¿no? Sacando el caso de una señora o de un señor que tiene un problema específico que debería de acudir a los servicios públicos, a las entidades y organizaciones no gubernamentales que colaboran con la Administración, a la Sociedad Municipal del Agua, porque se les atiende directamente. Tenemos calculado cuánto ha supuesto, por ejemplo, en el año 2020, 2021 y 2022 los no cortes de agua previstos para atender la situación de la emergencia sanitaria. Esto ha supuesto para las arcas de la ciudad, además de las bonificaciones aplicables, 750.000 euros, con lo cual
Eso que usted dice de que hay situaciones, alguna situación específica, podría serlo, yo se lo reconozco. Pero por norma general, esta Administración no corta el agua a nadie. Y por norma general, esta Administración a aquellas familias que tienen dificultades para afrontar el cobro de los suministros básicos como la luz y el agua, lo hace a través de servicios sociales. Y quiero que quede muy claro. Y también que quede claro que vamos a votar a favor de la propuesta para recabar los informes preceptivos para poder llevar a cabo esta medida. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señora Ferreras, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Redondo, la trampa la ha hecho usted, no la hemos hecho nosotros. Usted sabe perfectamente que se solicitó una modificación en esta propuesta en la que se instaba al Gobierno a estudiar o modificar el sistema. O sea, trampa no se ha hecho ninguna. De hecho, es muy sencillo lo que se pide en esta propuesta. Separar el recibo del agua del resto de tasas. No hay nada más. El resto está en sus confabulaciones habituales. Esto es algo muy sencillo. Usted dice, si no se paga el agua, se corta el agua. Esto es básico. Vale, según su razonamiento. Si alguien no paga impuestos, no tiene derecho a la sanidad. Si alguien no solicita las preceptivas licencias para hacer una obra, por ejemplo, se echa abajo esa terraza, por ejemplo, ¿no? Vale, muy sencillo. No, nosotros no consideramos que esto sea así. Lo hemos dicho, lo he dicho en mi exposición de motivos. Hay formas de perseguir lo que consideramos que se debe perseguir. Cortar el agua, no lo decimos nosotros, lo dice una propia sentencia del 2015. El agua es un derecho, no se puede cortar. Es muy sencillo. Al MDIC, señor Duas, usted me dice que ningún grupo, que le sorprende que ningún grupo haya hablado del tasazo para el año que viene. Eso no es verdad. Nosotros nada más salir de esa comisión lo denunciamos públicamente. Tasazo del 2,4%, si no recuerdo mal. Nada más salir, denunciamos en prensa. O sea, que no todos los grupos se han mantenido callados en cuanto al tasazo, pero es que voy a ir más allá. El año pasado también hubo una subida que ustedes apoyaron. ¿Y me va a venir a mí ahora a sacar que aquí nadie ha hablado del tasazo? No, eso no es así. Le digo exactamente lo mismo que le he dicho al señor Redondo en cuanto a que ya lo he explicado en mi exposición. En la anterior propuesta, ustedes quisieron añadir una coletilla muy concreta, que era a los que no puedan pagar. Y ya le he explicado por qué no la aceptamos en su momento. Le voy a hacer a usted exactamente la misma pregunta que le he hecho al señor Viva y a la señora Hamed. ¿Usted dejaría de pagar el recibo si estuviese totalmente prohibido que se cortara el agua? No, ¿verdad? Pues la gente de esta ciudad no es peor que usted. Es más, si nos vamos a la lista de morosos, alucinaríamos. ¿Quiénes son los morosos? Por favor, creo que el sentido de la propuesta es muy sencillo. Separar el recibo del resto de tasas. El resto, y me voy incluso a la propuesta anterior, entra en la estigmatización y criminalización de aquellos que no pueden pagar. No se lo estoy diciendo a usted, señora Chandiramani, todavía no he empezado con usted. Agradecer que en este caso el Gobierno sí tenga la intención por lo menos de estudiar esta separación de las tasas del recibo único, sacar el recibo del agua, pero sí que me gustaría responderle a algunas cuestiones. Por norma general no se corta el agua, pero hay algunos casos aislados, se corta el agua. Claro. Nosotros no traemos un caso. Normalmente, cuando hablamos aquí de situaciones específicas, de vecinos o vecinas en concreto, es porque nos hemos encontrado más de uno, más de dos, más de tres y más de cuatro.
Le he hablado de uno en concreto porque es al último al que tuvimos que asistir desde el grupo, porque ya había estado en la consejería, porque ya había estado en Acensa, sí. Y fue hace 2 semanas ese corte, en República Argentina. La norma general tiene que ser 0 cortes de agua. En segundo lugar, usted bien sabe que por mi trabajo conozco bastante bien el funcionamiento de los servicios sociales. Se pagan los recibos de agua de este año. Del año pasado ya no. Y eso es así. Es más, a día de hoy no se están pagando más de 3 recibos. ¿Qué ocurre cuando de repente nos encontramos con que hay recibos no pagados que no me corresponden a mí pagarlos? Porque soy nueva inquilina, por ejemplo. Eso también está ocurriendo. Y al final, el resultado final es el corte del agua. Porque aunque la norma general sea no cortar el agua, como usted dice, se dan situaciones, demasiadas situaciones, en las que se priva de un derecho fundamental a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Y eso tiene que dejar de ser así, porque, como he dicho en mi propia exposición de motivos, hay familias que quieren pagar el agua, que pueden pagar el agua, pero no se le permite pagar el agua. Ya no voy a entrar ni siquiera en barrios en los que se paga la tasa de alcantarillado donde no existe alcantarillado, ni me voy a meter ahí. Me voy a ir al fin último de la propuesta, separar el recibo del agua del recibo único. No hay más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ferreras. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Es que usted lo mezcla todo, señora Ferreras. Sí, mire, usted ha hablado del tasazo porque se aplica la ordenanza tributaria general y la subida de la inflación y del IPC previsto en esa ordenanza es del 2,4%. Ese 2,4% se calcula en el mes de agosto y así se prevé en los presupuestos generales de la ciudad. De eso hemos hablado hace pocos días en la aprobación inicial y el señor Dúa se refiere a la tasa que se va a tener que poner en funcionamiento por la Ley de Residuos del año 2022 y que tiene que ver con que quien contamine pague y que se establezcan bonificaciones por recuperación de esos residuos y por intentar contaminar lo menos posible y por castigar, valga la expresión entre comillas, por favor, castigar a aquellos que más contaminan. El caso es que esa tasa ahora mismo se encuentra en estudio por parte de los servicios tributarios de la ciudad y tenemos hasta el mes de abril para su puesta en funcionamiento y supongo que seguro generará discusión. En ese ámbito de estudio en el que nos encontramos ahora mismo, pues también se incluirá esto que ustedes han solicitado. Pero mire, usted también mezcla una cuestión que a mí me parece fundamental en cuanto a que la ideología de Ceuta ya habla de que quien más tiene, más pague para pagar los servicios públicos. Eso lo dicen ustedes continuamente. Sin embargo, cuando se habla de tasas, siempre hablan del afán recaudatorio que tiene esta Administración o que tiene este Gobierno y que les parece un tasazo subir la tasa del 2,4%. Yo es que soplar y sorber a la vez es complicado. Y, por otra parte, vuelve usted a hablar de especificidades y de cuestiones que pueden ser específicas de situaciones que se dan en cada una de las familias que nada tienen que ver con la generalidad. Por poner un ejemplo, usted habla de que los servicios sociales pagan los recibos que se hayan producido a lo largo de este año 2024 y no los del 2023. Hombre, es que estamos en noviembre. Quien no haya traído los recibos que ha tenido durante 2024 desde 2023 es complicado entenderlo. Y, por otra parte, también usted habla de una inquilina que tiene que hacerse cargo de los recibos de la inquilina anterior. Es que entonces que la vivienda está alquilada y tiene un dueño. Entonces ese dueño será el que tenga que hacerse cargo de los recibos del agua que se ha producido en esa vivienda. Por eso digo que hablar de especificidades con respecto al recibo del agua es muy complicado en un pleno de la Asamblea cuando hablamos de
un recibo que se aplica por norma general a toda la ciudadanía, porque es un servicio que reciben toda la ciudadanía y que habrá que estudiar caso a caso. Por norma general, como decía antes, no se le corta ni la luz ni el agua a nadie, porque Servicios Sociales se hace cargo de pagar los recibos de aquellas familias que no pueden atender este servicio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Vamos a proceder a votar, que se inicie el procedimiento para estudiar la posible división del recibo único según los distintos conceptos tributarios que lo integran. Señora secretaria, activamos la votación. Son 16 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones. Muchas gracias, señora secretaria.